Soy el único que regresó. Esa no es una frase que alguna vez pensé que diría, y es la primera vez que la digo en voz alta. He contado versiones de la historia a la policía, a la familia, a personas que intentaban ayudarme, pero esas eran explicaciones. Esto es diferente. Esta es la primera vez que digo lo que realmente ocurrió sin ajustarlo para que tenga sentido para los demás. Éramos 4 amigos. Nos conocíamos desde la universidad, nada fuera de lo común, sin pasados oscuros, sin obsesiones extrañas, solo 4 chicos que mantuvieron el contacto más tiempo del que la mayoría lo hace. El viaje no fue espontáneo, lo planeamos durante meses. Originalmente fue idea de Mark. Quería alejarse del trabajo, desconectarse unos días, hacer algo que le recordara ser más joven. Mark siempre hablaba de necesitar un reinicio. Trabajaba en finanzas, vivía en un apartamento en la ciudad y siempre se quejaba del ruido, las notificaciones, la gente. Josh era el tipo de exteriores. Había hecho camping de verdad antes, no el de Instagram, el de verdad en el campo abierto. Cuando Mark lo propuso, Josh empezó inmediatamente a listar lugares a los que podíamos ir, lo suficientemente lejos para estar en silencio, pero alcanzables en un día de conducción. Evan y yo estábamos en un punto intermedio. No estábamos en contra, pero tampoco muy emocionados. Confiábamos en Josh y nos gustaba la idea de estar fuera de la red unos días. El lugar que elegimos era un área silvestre gestionada por el Estado en la parte norte, sin campamentos establecidos, sin sistema de reservas. Se permitía acampar siempre que permanecieras dentro de ciertos límites y siguieras las reglas publicadas. Josh dijo que era ideal, menos gente. Llegamos temprano un jueves por la mañana, 2 autos. Evan iba conmigo, Mark conducía con Josh. La señal celular se perdió aproximadamente 1 hora antes de llegar al inicio del sendero. Cuando estacionamos, nuestros teléfonos ya eran ladrillos. El inicio del sendero estaba vacío. Eso debería haberme llamado más la atención de lo que lo hizo. Había un pequeño cartel de madera cerca del comienzo del sendero. Listaba información estándar, restricciones de fuego, advertencias sobre fauna, dejar sin rastro. Al final, en letras más pequeñas, había una línea que decía: se aconseja a los campistas permanecer dentro de las zonas designadas después del anochecer. Josh dijo que probablemente era solo lenguaje legal. Caminamos unas 2 horas antes de que Josh eligiera un lugar. Estaba cerca de un arroyo, con suficiente terreno plano para las tiendas y un claro natural que dejaba entrar luz. Los árboles a nuestro alrededor eran altos y densos, pero no opresivos, al menos no durante el día. Montamos el campamento, cocinamos la cena, charlamos, tomamos un poco. Todo se sentía normal. Es importante entenderlo. Al principio nada se sentía mal. La primera noche me desperté porque creí escuchar a alguien caminando alrededor de las tiendas. No eran pasos exactamente, más bien movimiento cuidadoso, hojas moviéndose, una pausa, luego más movimiento. Pensé que era Josh, lo llamé en voz baja, no hubo respuesta. Abrí la cremallera de mi tienda lo justo para mirar afuera. El claro estaba vacío. El pozo de fuego estaba frío. El arroyo hacía su sonido habitual. Los árboles estaban inmóviles. Recuerdo haber pensado que era extraño no haber oído ningún animal, ni insectos, ni sonidos lejanos, solo el arroyo. Volví a dormir. A la mañana siguiente, Evan preguntó si alguien había estado despierto durante la noche. Josh y Mark dijeron que no insistimos. Esa fue la primera vez que ocurrió algo que ninguno de nosotros pudo explicar del todo. No fue la última.
El segundo día empezó lo suficientemente normal como para que todos fingiéramos que la noche anterior no había pasado. Josh preparó café con una pequeña estufa de campamento. Mark se quejó de dormir en el suelo. Evan bajó al arroyo a lavarse la cara. Si hubo un acuerdo tácito de no hablar de los sonidos que había oído, no se sintió forzado. Se sintió natural, como evitar un tema al que no quieres darle importancia. Josh sacó un mapa mientras desayunábamos. Era un mapa topográfico laminado que había impreso antes del viaje, marcado con nuestra ruta en bolígrafo. Dijo que quería hacer una caminata corta más al norte ese día, quizás encontrar una mayor elevación para tener vistas. Fue entonces cuando Evan señaló algo. Según el mapa, el arroyo cerca del cual acampábamos no estaba marcado. Al principio Josh lo descartó. Los mapas no siempre se actualizan perfectamente, especialmente en áreas como esta. Fuentes de agua estacionales aparecen y desaparecen. Pero Evan no hablaba del arroyo en sí, hablaba del claro. El mapa mostraba cobertura densa de árboles donde estábamos sentados, sin interrupción en el dosel, sin espacio abierto plano. Josh frunció el ceño y revisó su unidad GPS. Aún funcionaba sin señal celular usando satélite. Nuestras coordenadas eran correctas. Estábamos donde pensábamos que estábamos, pero el mapa no mostraba el claro. Josh dijo que quizás el claro era artificial, actividad antigua de tala o quemas controladas. Esa explicación convenció a Mark y Evan. A mí no me convenció, pero no tenía una mejor. Empacamos ligero y nos dirigimos al norte. El bosque cambió gradualmente mientras caminábamos. El suelo se volvió más blando. El aire se sintió más pesado. Los árboles se acercaron más, sus ramas se superponían arriba. No estaba oscuro, pero la luz se adelgazaba. Unos 40 minutos después del inicio de la caminata, encontramos algo que no pertenecía: un poste de madera. Era viejo, desgastado, de color gris, de altura al pecho, sin cartel adjunto, solo un poste clavado en el suelo. Josh lo rodeó lentamente, buscando otros. Los había, no en línea, no marcando un sendero. Estaban espaciados irregularmente, como si alguien los hubiera colocado para sugerir un límite sin definirlo claramente. Josh dijo que podrían ser marcadores antiguos de propiedad. Evan bromeó que habíamos cruzado al bosque privado de alguien. Mark no se rió. Dijo que el bosque se sentía mal. Fue la primera vez que uno de nosotros dijo algo así en voz alta. Paramos poco después. Ninguno de nosotros podía explicar exactamente por qué, solo no queríamos seguir en esa dirección. Josh no discutió, dobló el mapa y dijo que regresaríamos. En el camino de vuelta noté algo más: no había huellas de animales, ni senderos de ciervos, ni vegetación alterada. Era como si nada se moviera por esa área excepto nosotros. Cuando volvimos al campamento, las cosas se sentían ligeramente distintas, no dramáticamente, solo lo suficiente para notarlo si prestabas atención. Nuestras tiendas estaban exactamente como las dejamos, pero el pozo de fuego había sido alterado. Las piedras se habían movido, no volcadas, solo ajustadas, como si alguien las hubiera empujado para formar un círculo más apretado. Josh dijo que quizás el suelo se asentó. No discutí. Esa tarde Mark se quedó callado, se sentó en un tronco cerca del borde del claro y solo miró los árboles. Evan intentó involucrarlo en la conversación, pero Mark perdía el hilo constantemente. En un momento preguntó qué hora era. Josh se lo dijo. 10 minutos después, Mark preguntó de nuevo. Esa noche decidimos mantener el fuego encendido más tiempo del planeado, no porque estuviéramos asustados,
al menos no conscientemente, solo se sentía mejor tener luz. Nos sentamos alrededor hablando de cualquier cosa excepto del bosque, historias antiguas, cosas de la universidad, trabajos, relaciones. Reímos más de lo habitual, como si intentáramos probar algo. Alrededor de medianoche, el bosque se quedó en silencio. No me refiero al silencio normal de la noche. Me refiero al tipo en que de repente te das cuenta de cuánto sonido había antes. El arroyo seguía allí, pero todo lo demás se detuvo. Josh también lo notó, se interrumpió a mitad de frase. Todos escuchamos. Fue entonces cuando lo oímos. Pasos, no corriendo, no pesados. Pasos lentos, deliberados, viniendo desde más allá del borde del claro. Josh se levantó y dirigió su linterna hacia el sonido. El haz iluminó troncos de árboles, ramas bajas, nada más. Los pasos se detuvieron. Josh gritó, solo un simple «¡Ey!». No hubo respuesta. Esperó unos segundos y luego dijo que probablemente era otro campista. Quizás alguien más caminando tarde. Mark preguntó por qué no respondían. Josh no tenía una buena respuesta. No dormimos mucho esa noche. Algún momento antes del amanecer me desperté de nuevo. Esta vez supe que me había despertado. Alguien estaba parado justo afuera de mi tienda. Podía ver su sombra a través de la tela. Era alta, inmóvil. Contuve la respiración. La sombra no se movió. Después de lo que pareció mucho tiempo, se alejó lentamente. A la mañana siguiente había huellas alrededor del borde del claro, descalzas. No se acercaron más que al pozo de fuego. Josh las miró durante mucho tiempo sin decir nada. Luego dobló el mapa y dijo que nos íbamos. La decisión de irnos debería haber terminado todo. Eso creía yo en ese momento. Que una vez que Josh lo dijera en voz alta, una vez que estuviéramos de acuerdo, la tensión se rompería y el resto sería solo una historia estresante de la que nos reiríamos después. Empacamos rápido, más rápido de lo que habíamos armado, nadie discutiendo por el lugar del equipo ni revisando listas. El claro se sentía diferente con la luz de la mañana. Más pequeño de alguna manera. Menos neutral. Mark no ayudó mucho. Seguía deteniéndose, mirando la línea de árboles como si intentara reconocer algo. Josh tuvo que decirle 2 veces que tomara su mochila. Tomamos el mismo sendero por el que habíamos llegado, o al menos creíamos que era el mismo. Al principio todo coincidía. El arroyo corría a nuestro lado. El terreno se sentía familiar. Pero después de unos 20 minutos, Josh aminoró el paso. Revisó el GPS de nuevo, luego el mapa. Se detuvo por completo. Íbamos caminando hacia el sur. El sendero descendía ligeramente. Eso no había sucedido al venir. Josh dio media vuelta, caminó un corto tramo hacia atrás y regresó con una expresión que no había visto en su rostro antes. No miedo. Confusión bordeada de algo como vergüenza profesional. Dijo que el sendero ya no coincidía con el mapa. Evan preguntó qué significaba eso. Josh dijo que o el mapa estaba equivocado o no estábamos en el mismo sendero. Mark se rió agudo y repentino. Sonó forzado. Dijo que quizás el bosque no quería que nos fuéramos. Nadie respondió. Josh sugirió que paráramos y reevaluáramos. Marcamos un árbol, atamos una tira de cinta naranja alrededor y continuamos otros 10 minutos. El terreno empezó a sentirse familiar otra vez, demasiado familiar. Volvimos al claro, no exactamente, no era el mismo claro, pero era lo suficientemente parecido como para que mi estómago se hundiera. El mismo espaciamiento entre árboles, la misma pendiente. Un pozo de fuego ya allí, piedras dispuestas en círculo perfecto, pero nuestras tiendas no estaban, tampoco las mochilas que llevábamos momentos antes.
Josh no dijo nada durante mucho tiempo. Evan maldijo. Mark se sentó fuerte en el suelo y miró el pozo de fuego. Josh finalmente habló. Dijo que necesitábamos mantener la calma, que perder la orientación en un bosque denso no era algo inaudito, que el pánico hacía cometer errores a la gente. Sugirió quedarnos quietos unas horas, dejar que las cosas se asentaran y luego intentarlo de nuevo. Fue entonces cuando Mark se levantó. Dijo que sabía dónde estábamos. Josh preguntó qué quería decir. Mark dijo que este lugar tenía reglas. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera diciendo algo obvio. Josh le preguntó qué reglas. Mark lo miró y dijo, no se supone que camines para salir. Todos lo miramos fijamente. Mark se frotó la cara con ambas manos y dijo que había estado recordando cosas, no con claridad, más como impresiones, como recuerdas un sueño después de que ya se está desvaneciendo. Dijo que su abuelo le contaba historias sobre este bosque, sobre lugares que no estaban destinados a ser atravesados, sobre áreas que parecían vacías pero no lo estaban. Josh le preguntó por qué nunca había mencionado eso antes. Mark dijo que porque sonaba estúpido, porque no lo creía, porque no pensó que fuera relevante. Dijo que la gente que venía aquí no salía de la misma manera que llegaba. Evan le pidió que se detuviera. Mark no lo hizo. Dijo que los postes que habíamos visto no eran marcadores de propiedad, eran recordatorios. Josh le dijo que se callara. Mark me miró entonces directamente a mí y me preguntó si había notado lo silencioso que estaba. Lo había notado. El bosque no estaba en silencio, pero tampoco estaba vivo, sin pájaros, sin insectos, sin viento moviendo hojas. Solo una presencia estática, como un aliento contenido. Esa tarde Evan desapareció, ocurrió rápido, se alejó del claro para hacer sus necesidades, estuvo ausente menos de un minuto. Josh gritó su nombre, no hubo respuesta. Buscamos en el área inmediata, gritando, linternas, nada, sin huellas, sin sonido, solo ausencia. Mark dijo que no debimos separarnos. Josh lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó hacia atrás. Gritó que eso no ayudaba, que Evan probablemente estaba desorientado y volvería, pero no volvió. Cuando cayó la noche, Mark se calmó, demasiado calmado. Dijo que Evan había cruzado una frontera, que no lo había hecho a propósito, pero no importaba. Josh exigió saber cómo Mark sabía todo eso. Mark dijo que ya no estaba seguro de dónde venía el conocimiento, solo que se sentía antiguo, familiar, como algo que siempre había sabido y había olvidado a propósito. Esa noche los pasos regresaron, esta vez rodearon el claro, lentos, espaciados uniformemente, nunca apresurados. Josh mantuvo el fuego toda la noche. Sus manos temblaban al alimentarlo. Cada vez que dirigía su linterna hacia los árboles, el haz no reflejaba nada. Mark se sentó cerca del fuego y se susurró a sí mismo. No dormí. Justo antes del amanecer, Mark se levantó y caminó hacia los árboles. Josh gritó tras él. Mark no se giró, no corrió, no dudó, caminó como alguien que va a casa. Josh fue tras él. Intenté seguirlo, pero Josh me dijo que me quedara. Dijo que uno de nosotros necesitaba ser visible. Escuché. Esa fue la última vez que vi a alguno de ellos. Por la mañana estaba solo. El claro había desaparecido. Estaba sentado en un bosque que parecía intacto, sin pozo de fuego, sin marcadores, sin señales de que alguna vez hubiéramos estado allí, excepto por mi mochila y las huellas que se alejaban de ella, descalzas. Seguí las huellas porque eran lo único que tenía sentido. No eran frescas en el sentido en que lo son las huellas en el barro. No había suelo desplazado ni hojas rotas.
Parecían más bien impresiones presionadas en el suelo del bosque después del hecho, como si el suelo mismo hubiera decidido recordarlas. Pies descalzos, tamaño adulto, demasiado uniformemente espaciadas. Me seguía diciendo que eran de Mark. Esa explicación era más fácil que las alternativas. Caminé despacio, contando pasos sin darme cuenta. Cada pocos minutos me detenía y escuchaba. El bosque aún se sentía mal, no vacío, más bien desinteresado, como si me moviera a través de algo que ya no requería sonido. Después de quizás 20 minutos, las huellas terminaron. No se desvanecieron. No se dispersaron, simplemente se detuvieron. Me quedé allí mucho tiempo mirando la última impresión, dedos presionados limpiamente en la tierra, sin señal de giro, sin señal de lucha, solo un final. Fue entonces cuando noté el sendero. No había estado allí antes, estaba seguro. Un sendero estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona, serpenteando entre los árboles. No estaba desgastado como un sendero de excursionismo, parecía intencional, mantenido, despejado solo lo suficiente para guiar a alguien sin anunciarse. No quería seguirlo, pero tampoco podía volver. Cuando me di la vuelta, el bosque detrás de mí no se parecía al que había atravesado. El espaciamiento entre árboles era diferente. La luz venía desde el ángulo equivocado. Di un paso al sendero. Mientras caminaba, empecé a notar cosas que no pertenecían. Un poste de metal oxidado sin cartel, una cimentación de concreto medio tragada por musgo, clavos viejos incrustados en troncos de árboles a la altura del hombro espaciados regularmente. Alguien había estado aquí, no recientemente, pero deliberadamente. Después de un rato, el sendero se abrió a un claro, más pequeño que el primero. Más cerrado, en el centro había una estructura que me apretó el pecho antes de entender completamente qué veía. Era un edificio, no una cabaña, no un cobertizo, una casa, vieja, de madera, 2 pisos, aunque el superior se inclinaba ligeramente. La pintura había desaparecido hace mucho, dejando tablas grises expuestas. Las ventanas eran oscuras, intactas pero opacas por la edad. Conocía esa casa. Nunca la había visto antes en mi vida, pero la conocía. El reconocimiento llegó como ciertos olores, repentino, emocional, no invitado. Mi corazón empezó a latir rápido y mis manos se entumecieron. Sentí que estaba parado frente a algo que había estado evitando recordar. Me acerqué. La puerta principal estaba abierta. Dentro el aire era más frío. Quietud. Polvo cubría cada superficie sin perturbar, sin huellas, sin señales de uso reciente. Sin embargo, nada se sentía abandonado. Sobre una mesa cerca de la entrada había un cuaderno. Lo tomé, la cubierta era cuero agrietado, sin título, sin nombre. La primera página tenía fecha, 14 de junio de 1989. La letra era cuidadosa, formal, no estilo diario, más bien documentación. Las entradas describían reuniones, decisiones, votos, describían el bosque, describían una comunidad, un pueblo que había existido aquí brevemente, establecido, poblado, luego disuelto. El lenguaje no era emocional, era administrativo, como si borrar un lugar fuera solo otra tarea logística. Había referencias a contención, no reintegración y deriva de memoria. Una entrada mencionaba un incidente con 4 hombres que entraron al bosque sin autorización. 3 fueron absorbidos. 1 fue devuelto. Me senté en el suelo. El sujeto devuelto fue descrito como desorientado pero obediente. La supresión de memoria se anotó como exitosa pero incompleta. Pasé hacia adelante con las manos temblando. Había un nombre, el mío, escrito correctamente.
Fechado 22 años atrás, no recordaba haber estado aquí, pero mi cuerpo sí. Las entradas finales eran breves, el pueblo fue cerrado, la casa se dejó como punto de anclaje, el bosque debía permanecer sin marcar. El área se autocorrige, decía la última línea, intervención adicional innecesaria. No recuerdo cómo salí de la casa. Recuerdo estar al borde de los árboles y ver la carretera. La carretera real, asfalto, líneas amarillas desvaídas, mi auto estacionado exactamente donde lo dejé. Recuerdo a un guardabosques encontrándome horas después. Me preguntó dónde estaban mis amigos. Le dije la verdad, anotó algo y asintió. El informe oficial dijo que eran excursionistas perdidos. La búsqueda y rescate duró 3 días. No encontraron nada. Volví a casa. Intenté retomar mi vida. Dejé de hacer caminatas. Evité los bosques por completo, pero a veces cuando cierro los ojos veo ese claro otra vez, no el de las tiendas, el otro, con la casa, esperando, porque lugares como ese no desaparecen, solo esperan a que alguien que ya les pertenece regrese.